Excelente, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto verles nuevamente. Como que algo pasó con ¿ven cómo está? Alguien se recargó de más y ya. No fui yo. Pero es un gozo siempre estar con ustedes. Estoy muy emocionado de regresar al Evangelio de Juan en esta historia tan hermosa de la mujer samaritana. Pero sí quiero decir algo para nuestros hermanos que son miembros de esta congregación que nos ven en línea. Creo que se ha hecho un hábito muy común el no asistir a la congregación en persona por ver el servicio en línea. Así que el mensaje es para ustedes. Estoy considerando dejar de transmitir nuestros servicios. El Señor nos llamó como iglesia a un lugar local a reunirnos. Así que le invito a que regrese a congregarse en persona con nosotros. Nos va a dar mucho gusto volver a verle. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, esto sucede en una transición muy interesante de la conversación que Jesús tiene con esta mujer. Si bien recuerdan, la conversación comenzó hablando acerca del agua de vida. Jesús le pide a esta mujer de beber. La mujer le dice: oye, tú no sabes que samaritanos y judíos no se hablan. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Jesús usa eso para transmitirse a la idea que él quería hablar acerca de esta agua de vida, de esta salvación que solamente se encuentra por medio de él. Después de eso, Jesús le anuncia a la mujer que él sabía acerca de su pecado. Y es ahí donde entramos en nuestro pasaje que tenemos hoy en día. Es una transición bastante interesante porque pasamos de la necesidad del alma que tenemos internamente a otra necesidad que tenemos de adorar a Dios. Tristemente vivimos en tiempos, mis hermanos y hermanas, en los que tal vez hemos olvidado lo que es la verdadera adoración a Dios. O más bien pudiéramos decir que muchas personas han decidido adorar a Dios como ellos quieren. Mas sin embargo, Dios nos ha llamado a adorarle de una manera específica, de un modelo específico y con elementos específicos. A manera de introducción, me gustaría hablarles de un acontecimiento que nosotros tenemos en el libro de Éxodo capítulo 32. No sé si ustedes recuerden cuando Moisés estaba en el monte, que Josué lo había acompañado y que están recibiendo la ley de Dios y vienen en este camino hacia abajo y Josué le dice a Moisés: oye, yo oigo ruido como de guerra, como de violencia, como que hay batalla. Y Moisés dice: no, yo oigo ruido como de fiesta, como de celebración. Y llegan abajo y se dan cuenta que había esta monstruosidad de becerro de oro y que el pueblo estaba cantándole y que el pueblo estaba alabándole y que aún Aarón, el que era, pudiéramos decir, la mano derecha de Moisés, estaba ahí aprobando todo esto que estaba sucediendo. Ahora, hay cosas muy importantes que tenemos que notar de este acontecimiento. Número uno, ellos, los israelitas, en su mente no estaban adorando a un Dios pagano. No sé si recuerden la terminología que usaron para referirse a este becerro. Dijeron: he aquí Jehová, el Dios que te sacó ¿de dónde? De Egipto, de la esclavitud. Mas sin embargo podemos saber por el primer mandamiento y segundo mandamiento que Moisés traía en esas tablas que a Dios no se le adora por medio de imágenes, por medio de estatuas hechas por hombres. ¿Por qué traer esta historia? Muchas veces nuestra adoración a Dios es de una manera muy similar. Venimos a Él y le llamamos Jehová. Venimos a Jesús y le llamamos Jesús y creemos estar adorándole a Él, mas sin embargo lo estamos adorando de la manera que nosotros decidimos hacerlo. Y al hacerlo de esa manera, la palabra de Dios nos es clara que Dios rechaza esa oración.
Mi intención en este mensaje, mis amados hermanos, y creo yo que es la intención de la palabra de Dios, es que tú y yo podamos entender cómo es que verdaderamente tenemos que adorar a Dios. Ahora, para poder hablar de eso, tenemos que comenzar en lo más básico. ¿Qué significa adorar? Adorar viene de una palabra griega que se dice proskineo, y esta palabra simplemente lo que significa es postrarse en reverencia, y de hecho en algunas culturas hasta besar los pies de la persona o de la entidad a la cual tú te estás postrando. Esta palabra era usada muy comúnmente en las cortes reales, que una persona se acercaba a un rey, a un noble, y se postraba, y no era un postrarse como el de nosotros, que simplemente nos agachamos poquito, sino totalmente se postraban en el piso en reverencia a tal persona. Ahora, el mensaje detrás de la postración es lo que tenemos que captar nosotros. Al una persona hacer eso por alguien más, lo que estaba diciendo es: tu voluntad es sobre la mía, tus deseos son sobre los míos, y tú importas más que yo. Estoy a tu total merced. Así que, usando esa definición, cuando tú y yo venimos delante de Dios y decimos que lo adoramos, lo que estamos diciendo es: Dios, tu voluntad es mayor que la mía, tus deseos valen más que los míos, tú eres más importante que yo y estoy a tu total merced. Cuando tú y yo adoramos, es eso lo que hacemos. Ahora, basado en esta definición, tú y yo pudiéramos concluir rápidamente que adorar entonces no es simplemente cantar, adorar entonces no es simplemente levantar nuestras manos, adorar entonces no es simplemente entonar himnos o tocar un instrumento. Adorar es todo lo que tú y yo hacemos que nos posiciona debajo de Dios a manera de reverencia. Cada que tú y yo obedecemos a Dios, estamos adorando a Dios. Lo creas o no, en este momento, en esta congregación, el tiempo de alabanza y adoración no ha terminado. Seguimos adorando porque yo estoy predicando la palabra en obediencia y ustedes están escuchando la palabra de Dios en obediencia. Así que nos estamos poniendo debajo de la voluntad de Dios, debajo del deseo de Dios, y estamos expresando nuestra adoración a Él. Pero la triste realidad de esto, mis hermanos, es de que no toda adoración agrada a Dios. Dios en su palabra nos ha dictado o nos ha regulado la manera que tú y yo debemos adorarle a Él. Y en esta mañana, por medio de su palabra, aprenderemos cosas muy básicas acerca de la adoración que creo que serán de gran bendición para nuestra vida. En primer lugar, aprenderemos que la adoración no es un asunto de opiniones. En otras palabras, tú no adoras como tú quieres. Y es que todos adoramos como podemos y queremos. No. La adoración no es un asunto de opinión. La adoración está descrita por nosotros en la palabra de Dios. Número 2, aprenderemos que la adoración verdadera es motivada por el Espíritu Santo y es guiada por la palabra de Dios. En otras palabras, para tú poder adorar a Dios de una manera que a Él le agrada, tienen que suceder dos cosas en tu vida. Número 1, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar dentro de ti, transformándote, impulsándote a adorar. Y número 2, esa adoración tiene que ser guiada o regulada por la palabra de Dios. En otras palabras, no adoramos como nosotros queremos. Y número 3, Jesús es la autoridad final cuando se trata de adoración. Él es la autoridad final. Lo que Jesús dice, eso se hace. Y pudiéramos decir fácilmente que no solamente en respecto a la adoración, sino en cada área de nuestra vida. Pero hoy nuestro enfoque será en la adoración. Así que comencemos con la adoración. No es un asunto de
opiniones. Voy a leer del verso 19 al 22. Si no tiene su Biblia, recuerda, estamos en Juan, capítulo 4, versículo 19. Y hoy estaremos tocando hasta el versículo 26, pero por ahora solamente leeré verso 19 al 22. La palabra de Dios dice así: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo primero que veremos en este pasaje es que la adoración correcta comienza con reconocer a Jesús. Notemos lo que esta mujer hace. Verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, ¿por qué está diciendo esta la mujer? ¿Qué acaba de pasar en esta situación? Recuerdan que Jesús le acaba de decir: oye, ve y trae a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Le sacó los trapos sucios. La mujer escucha eso y dice: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Quién era un profeta? ¿Cuál era el entendimiento samaritano de un profeta? Una persona que puede leer los pensamientos. Así que esta mujer está delante de Jesús. Jesús le dice algo que nadie debería de saber y ella piensa: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, esto es muy significativo porque nos ayuda a nosotros a ver lo que Dios está comenzando a hacer en el corazón de una persona. Para los samaritanos, cuando ellos pensaban en la venida del Mesías, si bien recuerdan, hablábamos la semana pasada, ellos solamente leían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no creían en ningún más otro libro. Así que ellos no tenían Primera de Samuel, Primera de Reyes, no tenían los Salmos, no tenían Isaías, donde se hacen estas promesas tan hermosas del Mesías. Lo único que ellos sabían acerca del Mesías es lo que Dios había dicho por medio de Moisés en Deuteronomio 18, que un día Dios iba a levantarles un profeta como Moisés. Así que al esta mujer decirnos: me parece que tú eres profeta, no necesariamente está diciendo: oye, yo creo que tú eres el profeta, pero sí va por buen camino. Sí está logrando entender: este hombre no es como los demás. Esta persona es diferente. Muy similar a lo que Nicodemo dijo acerca de Jesús: Señor, ninguno puede hacer las obras que tú haces a menos que ¿qué? Que venga de Dios o que Dios esté con él. Esta mujer está notando exactamente lo mismo y ahora se pone en perspectiva y va hasta a punto de hacer una declaración muy importante. En nuestros tiempos, cuando pensamos de pregunta, pues hacemos la pregunta, ¿verdad? Ponemos el signo ahí o decimos las cosas de cierta manera que se entienden como pregunta, pero en los tiempos de ellos hacían declaraciones que tal vez parecían cerradas, pero realmente eran preguntas. Y es lo que esta mujer está a punto de hacer. En el verso 20 ella dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora, aquí está sucediendo algo muy interesante. ¿De qué se trata la adoración? La adoración es para Dios, por Dios y en Dios. Mas esta mujer, si nosotros notamos en la terminología que ella usa, primero dice: nuestros padres adoraron, y después dice: vosotros decís. La adoración en los tiempos de esta mujer se había convertido en un asunto de opinión. Los samaritanos tenían una opinión. ¿Qué hacían los samaritanos? Los samaritanos adoraban ¿en qué? En el monte Gerizim. El monte Gerizim era un monte que en el año 330 se había construido un templo. De hecho, Alejandro Magno, ustedes han escuchado de él, fue el que aprobó que este templo fuera construido. Así que los samaritanos desde ese tiempo, desde los años 330, 340 antes de Cristo, habían estado adorando en este templo. Pero sucede algo fatal, algo horrible. Viene un judío, Juan Hircano, y ¿saben qué hace en el año 128 antes de Cristo? Destruye este templo en su totalidad.
Así que cuando nosotros vemos que esta mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte, me encanta cómo lo escribe Juan, como si ella estuviera apuntando a algo. Bueno, ella estaba apuntando al monte Gerizim. De hecho, desde el pozo de Jacob, el monte Gerizim era visible y se podían ver las ruinas, ya que era un monte tan alto que alcanzaba hasta los 800 metros. Y ella voltea a ver y ella dice, nuestros padres adoraron en ese monte que ahora estaba en ruinas. Por eso cuando ella dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, quiero que entendamos que en la manera que ella está diciendo las cosas, muy probablemente hay cierto tipo de tensión y de rencor. Para un samaritano, el lugar para adorar a Dios era en ese templo, y los judíos les habían quitado ese templo. Lo que esta mujer está haciendo con Jesús, está expresándole a él el problema que han tenido por más de 200 o aún pudiéramos decir hasta 500 años de en dónde se debe de adorar. Esa palabra donde se debe de adorar es muy importante porque nos está diciendo solamente hay un lugar en el que una persona tiene que adorar. Los samaritanos pensaban que era en el monte Gerizim, en el templo que ellos habían construido. Los judíos decían, no, es en Jerusalén, en el templo que Salomón nos dio. Así que ella trae esto a Jesús a manera de pregunta, a manera de incógnita, pero comienza su pregunta de la manera errónea, porque lo que ella está diciendo es quién de nosotros tiene la razón, mas sin embargo no está preguntando qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es importante que notemos en esta frase que ella no está tratando de que Jesús le diga, oh sí, nosotros estamos equivocados, ustedes están en lo correcto. Lo que ella está haciendo es más que nada diciéndole a Jesús, Jesús, tú tienes que reconocer que nosotros tenemos el lugar correcto. Por esa razón Jesús en el verso 21 le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo que Jesús hace con esta mujer, Él la saca de su mente. Ella está en esta pelea, en este pleito que han tenido con los judíos, mas Jesús le dice, oye, no deberías ni de estar pensando en eso. ¿Por qué? Porque la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo que Jesús está diciendo, estoy a punto de hacer algo que a ti y a ellos ya no les volverá a requerir que vuelvan a ir a adorar a esos lugares. Tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos. Para esta cultura, no solamente la samaritana, sino la judía, el templo, ya fuera el samaritano o el judío, había sido elevado a tal punto que de hecho era aún más importante en práctica que el Dios que ellos decían adorar. En otras palabras, tal parecía que su adoración era al templo y no al que moraba en el templo. Por esa razón en Amos 5:21 se nos dice, y este es Dios hablando, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras alabanzas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Por los últimos aproximadamente 600 años, toda alabanza, toda adoración que había sido elevada a Dios, ya fuera del templo samaritano o del templo judío, Dios la había rechazado. ¿Por qué razón Dios la había rechazado? Porque ellos venían y traían esta alabanza, esta adoración, estos sacrificios a Dios llenos de ¿qué? De pecado. Ellos estaban llenos de pecado y así venían al Señor. Esta mujer lo que tenía que entender es que ya no tenía que pensar en adorar en este lugar, sino pensar en adorar a Dios de una manera diferente. Por esa razón en el verso 22 Jesús entra al corazón de esta plática y él dice, vosotros adoráis lo que no sabéis,
nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Esta frase que Jesús está diciendo a esta mujer es un insulto, es un insulto. ¿Cómo te sentirías tú si yo hoy en esta mañana te digo a ti, oye, ustedes están aquí levantando las manos, llorando, algunos hincándose, algunos aplaudiendo, pero realmente no saben lo que están adorando? En otras palabras, realmente ni siquiera conocen al Dios que claman estar adorando. Es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Oye, ustedes ni siquiera conocen a Dios. ¿Cómo es que pueden decir adorar a Dios? Jesús comienza a adentrarnos a una verdad que Él nos compartirá en unos versos, y es esta idea: a Dios no se le puede adorar simplemente con intención, sino con verdad. En otras palabras, cuando tú vienes y adoras a Dios, es necesario que tú conozcas quién es Dios. Porque si no conoces quién es Dios, todo lo que haces no importa. ¿Y sabes cuál era el corazón de esto? ¿Sabes por qué Jesús está diciendo, ustedes adoran lo que no conocen? Porque simplemente leían 5 libros del Antiguo Testamento. Su conocimiento de Dios estaba totalmente limitado. No conocían realmente quién era Dios, y por esa razón su adoración no era bienvenida delante de Dios. Mi amado hermano y hermana, muchas veces tú y yo estamos en la misma situación. No conocemos lo que adoramos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué hizo Dios a través de Gedeón? ¿Qué hizo Dios a través de David? ¿Qué hizo Dios a través de Ezequiel? ¿Quién es ese? ¿Qué hizo Dios a través de Nahum? ¿Qué hizo Dios a través de Habacuc? ¿Están en la Biblia esos? Mi hermano, si tú no tienes idea de la obra de Dios, no conoces a Dios, porque Dios se revela a nosotros por medio de su obra, por medio de sus hechos. Por esa razón el salmista decía, cuán grandiosos son tus hechos, son tus obras, porque por medio de la obra de Dios tú y yo conocemos a Dios, y al conocer a Dios es que tú y yo podemos adorar a Dios. Mas sin embargo, tenemos a una mujer, a un grupo de personas que están limitados en su conocimiento de lo que Dios ha hecho, y por ende su adoración no es para Dios. He escuchado cristianos en nuestros tiempos que, como esta mujer, tal vez muchas veces pudiéramos decir, y esto decían los samaritanos, es que nosotros adoramos a Dios y no tenemos necesidad de todos esos otros libros que los judíos tienen, porque nuestra adoración sale de nuestro corazón. Tu adoración no puede salir de tu corazón si no conoces la palabra de Dios. Tenemos cristianos que dicen, ay, es que lo mío es la adoración, no la lectura de la palabra. Lo mío es la alabanza, no la predicación. Oh, mi hermano, si tú no conoces la palabra, si tú no conoces a Dios, tú no puedes adorar a Dios. Por esa razón Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora, Jesús no está entrando ahorita en la intención. Sabemos que Israel tristemente también adoraba a Dios hipócritamente, mas sin embargo Jesús está aclarando una verdad que sí había en los israelitas, y era esta: tenían la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios, estaban adorando a Dios donde Dios les había mandado que adoraran. Mas sin embargo, también a los judíos les faltaba algo. ¿Y qué era lo que les faltaba a ellos? Espíritus. El Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesús acusa a los fariseos y les dice que eran como tumbas blanqueadas, que por fuera son resplandecientes, mas por dentro están llenas de huesos? Así que en los samaritanos y en los judíos vemos algo extremadamente interesante. Yo recuerdo que hace tiempo me preguntaba, ¿por qué razón Dios permitió que sucediera esta división
esta división en el pueblo? ¿Por qué permitió que pasara todo esto? Volviendo al tiempo, a la historia y viendo esta conversación con Jesús, nos damos cuenta que la relación entre Samaria y entre los judíos se convierte para nosotros en el testimonio necesario para que podamos reconocer nuestra necesidad de Cristo. Por un lado, tenemos a un pueblo que adoraba con pasión, mas sin conocimiento. Y por el otro lado tenemos a un pueblo que adoraba con conocimiento, mas sin verdad en sus corazones, mas sin el Espíritu de Dios. Y por ende a los dos les faltaba algo, y la adoración de los dioses no era bienvenida. La adoración a Jesús, la adoración a Dios, mi amado y mi hermano, requiere dos cosas. Una de ellas es motivada por el Espíritu. La adoración tiene que ser motivada por el Espíritu. Y la otra es, nuestra adoración tiene que ser guiada por la verdad. Vayamos al verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo que Jesús está diciendo, mas la hora viene, está hablando de su sacrificio en la cruz. Recuerden qué sucedió después del sacrificio en la cruz. El velo del templo fue ¿qué? Fue roto. En otras palabras, la presencia de Dios no estaría restringida a un templo de manos, hecho de manos de hombres, sino que ahora estaría disponible para todos. Y dice, y ahora es, dando a entender, ahora yo ya he comenzado esa obra. Lo que Jesús está haciendo con esta mujer, Él la está apuntando al sacrificio que Él está a punto de hacer en la cruz. Y después dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y verdad. ¿Cuál es la adoración que Dios espera de ti y de mí? La que es hecha en espíritu y en verdad. En la mente de esta mujer está marcado un templo, está marcada una estructura hecha por manos de hombres, mas Jesús le dice, la adoración a Dios no está dependiente de un lugar, sino de una condición espiritual. El primer elemento de esta condición es que tiene que ser hecha en espíritu. A lo largo del tiempo ha habido mucho debate por esta palabra, pero de una manera sencilla, lo que ellos referían cuando decían espíritu, ¿cuál es tu espíritu? Ellos estaban hablando de su vida interior. Lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, la adoración que el Padre busca, que al Padre le agrada, es la adoración que es hecha desde tu vida interior. En otras palabras, los adoradores que son verdaderos no son los que gritan tal vez, no son los que se cortan como hacían muchas personas en aquellos tiempos, no son los que queman animales, no son los que matan ovejitas. La adoración que a Dios le agrada y aquellos que verdaderamente son adoradores son aquellos que adoran con un corazón limpio, con un corazón entregado, con un corazón comprometido, lo cual solamente es posible por medio del Espíritu Santo de Dios. Notemos algo, Jesús está dando una lección acerca de la adoración y no mencionó ni un canto, no mencionó ningún salmo, no mencionó ningún rito. ¿Qué es lo que mencionó? Lo de adentro del hombre. Mi hermano, el problema más grande que tenemos hoy en día con la adoración que hacemos a Dios es que se ha convertido en un show externo. Me tiro y lloro, me revuelco. Tenemos el movimiento carismático hoy en día, tantas cosas que se hacen, mas el corazón está lleno de pudrición. Oh, mi hermano, ¿quieres hechos? ¿Quieres ritos? ¿Quieres cosas extravagantes? Todo eso había en el templo, lo habían convertido en un show. Mas lo que Jesús dice, los verdaderos adoradores son los que lo hacen en espíritu, son los que lo hacen con un corazón regenerado, con una vida transformada. Ellos son los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu. Oh, mi hermano, tú podrás tener mala voz,
Tú tal vez no sabes tocar ni algún instrumento. Tú tal vez eres la persona que todos voltean a ver cuando cantas porque dicen, hermana, cállese. Pero si lo estás haciendo con un corazón que ha sido transformado, tu adoración es más bienvenida que la adoración de aquel que canta bonito, que la adoración que aquel canta instrumentos, mas dentro de su corazón hay putrefacción y pecado. La adoración que Dios busca nace del corazón, no de lo externo. Esta mujer debía entender esto. Los judíos debían entender esto. Nuestra adoración solamente será grata delante de Dios cuando tu vida haya sido transformada por Jesucristo. En Isaías vemos un relato tremendo, hermanos, que Dios dice, aborrezco sus lunas nuevas, aborrezco sus sacrificios, aborrezco todo lo que ustedes hacen. De hecho, agrega, no lo puedo soportar. Mas sin embargo, cuando Cristo transforma tu corazón, cuando Cristo te lava del pecado, tú y yo nos hacemos olor grato al Señor. Esa es la enseñanza de 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. La adoración que a Dios le agrada es la adoración que es hecha en espíritu, es decir, que viene de una persona que ha sido transformada por Cristo, porque cuando tú adoras, lo que Dios huele, siguiendo la analogía, no es tu olor, sino el olor de Cristo en ti. Para que tu adoración sea bienvenida delante de Dios, es necesario que estemos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. No se trata del show, no se trata del espectáculo, se trata de la obra de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Pero no solamente en espíritu, sino también nos dice el texto que es los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué? Y en verdad. No puedes tener uno sin el otro. En espíritu, porque eres lavado, porque eres transformado por la sangre de Cristo y ahora puedes adorarlo honestamente, verdaderamente determinado y con verdadera devoción, pero en verdad, porque Dios ha prescrito la manera que tú y yo debemos adorarle. Tú y yo no escogemos cómo adorar a Dios. Dios nos ha dicho en su palabra cómo adorarle. Nuevamente, ese era el problema del pueblo, de la nación de Israel. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el pueblo de Israel, mi amado hermano, nunca hubo un problema en que faltara la adoración. De hecho, volviendo al pasaje que hacíamos referencia en Isaías, Dios nos dice que estaba hastiado. ¿Alguna vez has estado hastiada? Es cuando comes harto, ¿verdad? El pastor así le pasa a veces, se emociona tanto que está comiendo y ya después te duele el estómago. No es que faltaba adoración. Estas personas traían sacrificios, pero Dios lo que dice, estoy hastiado de todos estos sacrificios. ¿Por qué razón? Número uno, por el pecado. ¿Y por qué entraron en este pecado? Porque les faltó conocimiento. Les faltó conocimiento. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano incapaz de adorar a Dios como a Él le agrada. Una persona que no conoce la enseñanza de Jesucristo no puede adorar a Dios como a Él le agrada. Dios nos ha mostrado su verdad por medio de su palabra. Esto era lo que esta mujer tenía que entender. Ellos habían escogido adorar a Dios como a ellos les parecía. ¿Recuerdan el origen de los samaritanos? Los samaritanos eran esta sociedad que venían de judíos del norte, israelitas del norte, de las 11 tribus del norte, y naciones paganas que se habían mezclado. Ahora,
la palabra de Dios nos enseña que hubo un poco de revuelto y un poco de pleito entre los del sur y los del norte, y el rey de aquellos tiempos toma la decisión de decir, ok, tengo que regresar a un sacerdote para que regrese y les enseñe cómo es que los judíos adoran. Efectivamente, viene este hombre, pero lo que comienza a suceder es que las cosas, la manera de hacer las cosas empieza a mezclarse. Y tenemos esta mixtura ahora de personas que tal parece que están adorando a Dios, pero lo están adorando de la manera que el mundo adoraba a sus dioses en aquellos tiempos. ¿Sabes que eso es precisamente lo que ha sucedido con el cristianismo hoy en día? Adoramos a Dios, tal pareciera, pero lo hacemos de la manera que el mundo lo hace. Me voy a meter en problemas unos minutos. Tenemos cantos que a cristianos nos encantan a veces, y la razón que nos encanta es porque la melodía proviene de canciones que son seculares, de canciones que alaban las orgías, de canciones que alaban el alcohol, de canciones que alaban la adicción, y lo que hacemos es lo mismo que hicieron los samaritanos. Tomamos nuestra creencia en Dios y la mezclamos con la sociedad, creamos nuevos cantos que suenan igual, que se escuchan muy similar, pero mencionan a Dios y se lo presentamos al Señor. ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que hacían los samaritanos. Estamos adorando a Dios sin verdad. Decimos su nombre, decimos, pudiéramos decir las reglas, decimos Jesús, decimos el Padre, decimos el Espíritu, mas he aquí todo lo demás es lo que el mundo tiene. Por esa razón los judíos despreciaban tanto a los samaritanos. Porque ellos decían, ustedes son inmundos, ustedes son peor que un gentil. Ahora, si tú entiendes lo que pensaban los judíos de los gentiles, vas a entender por qué estos tan ofensivos. Para los gentiles, para los judíos no había nadie peor que un gentil. Mas aquí los samaritanos tal pareciera que era peor que los gentiles. De esa manera veían los judíos a los samaritanos. ¿Por qué razón? Porque habían mezclado la verdad del Dios verdadero con la verdad del mundo y lo habían convertido en un nuevo tipo de adoración para el Señor. Mas he aquí Jesús le dice, todo verdadero adorador adora en espíritu, un corazón regenerado, y en verdad una vida conocedora de la palabra de Dios. Verso 23 termina diciéndonos, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa palabra busca. ¿Alguna vez has buscado algo muy intencionalmente? ¿Te ha pasado que pierdes las llaves de tu carro? A mí me pasa todas las mañanas y estoy como loco, voy al cuarto, muevo almohadas, muevo cajones y no lo encuentro y no lo encuentro y no lo encuentro, pero lo necesito y lo estoy buscando intencionalmente. Eso es lo que nos está diciendo aquí el texto, que Dios intencionalmente está buscando este tipo de adorador, aquel que le alaba con un corazón regenerado y basado en la verdad de su palabra. Ese es el tipo de adoración que a Dios le agrada. Para esta mujer, toda esta situación era muy difícil para ella. Era muy difícil para ella porque para un samaritano, si tú creías en Dios, tú quieres adorar a Dios. Mas he aquí esta mujer ya no tenía un templo en donde podía adorar a Dios. Y de hecho, los samaritanos no eran bienvenidos en el templo de Jerusalén. Si tú ibas, había un anuncio bien grande que decía, todo extranjero que entre morirá por su propia responsabilidad. En otras palabras, si tú entrabas al templo y eras extranjero, los samaritanos eran considerados peor que extranjeros, lo que te estaban diciendo es que te iban a matar. Mas Jesús viene y le dice a ella, es que ya no depende de un lugar, depende de la intención de tu corazón, depende de lo que está pasando en tu vida. Verso 24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué razón tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, Jesús lo explica, porque Dios es espíritu. En otras palabras, Jesús está revelando una verdad muy importante acerca de Dios. Dios no necesita de un templo. Dios no necesita de nada que tú y yo podamos hacer.
lo que Dios quiere de nosotros es una vida redimida, es una vida transformada, una adoración sincera que proviene de un corazón regenerado y más que nada es regulado por la palabra de Dios. Déjenme les doy algunos ejemplos de personas que no adoraron a Dios como Dios quería ser adorado. Esto lo encontramos desde el comienzo. En Génesis 4:3, ¿recuerdan cuando Caín vino y trajo su ofrenda de qué? Del fruto de la tierra a Dios. ¿Qué nos dice el texto? Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, de todos los ejemplos que daré hoy, este es el que más difícil es de entender porque no se nos da la razón y podemos, de hecho, tratar de encontrar, especular cuál podrá haber sido el motivo, pero lo que sí podemos entender es el principio. Y el principio es la ofrenda que Caín trajo al Señor no le agradó al Señor. ¿Cuál es el principio que aprendemos aquí? No se trata solamente de tu intención, sino se trata de lo que Dios ha pedido. La intención de Caín claramente era traer algo al Señor, mas el Señor no se agradó de ello. En Usa vemos otro tipo de adoración. Segunda de Samuel 6:6-7 nos dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Están moviendo el arca de Dios, se les está cayendo y Usa dice, aquí es el momento de enseñarle a Dios cuánto lo amo, ¿no? Y corre y agarra el arca para que no se caiga. ¿Y qué sucede? La ira de Dios es encendida. ¿Por qué razón? La intención era buena, pero no se estaba siguiendo la palabra de Dios. Después vemos otro ejemplo en Usías. Segunda de Crónicas 26:19 nos dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Nuevamente tenemos un rey, toma el incienso. ¿Para qué se usaba el incienso? Para traer adoración a Dios. Adora a Dios y ¿qué sucede? La ira de Dios se enciende contra él. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? Tú y yo no escogemos cómo queremos adorar a Dios. Dios ya lo ha escogido por nosotros. ¿Y sabes cuál es la adoración que Dios espera de ti y de mí? Espíritu y verdad, pero Pablo nos lo dice de una manera que tal vez lo podamos entender más claro. Romanos 12, verso 1-2 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo, él está haciendo una comparación en lo que los judíos hacían en el templo a lo que ahora los cristianos hacen. Lo que Pablo dice, ustedes ya no tienen que llevar animales y sacrificarlos. Más bien, cuando tú presentas tu cuerpo como sacrificio vivo, esa es tu adoración a Dios. Ahora, ¿cómo uno presenta nuestro cuerpo? Bueno, Pablo nos explica en el verso 2. ¿Cómo hacemos eso? No conformándonos a este siglo. ¿Qué significa eso? No ser como las personas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te voy a decir algo, hermano, que muchas veces no consideramos. El adorar a Dios cuesta trabajo. Es difícil. ¿Sabes por qué? Porque intencionalmente, número 1, tenemos que negar al mundo. Número 2, tenemos que ser transformados. En otras palabras, el mundo está en nosotros. ¿Sabes por qué te gusta la música que te gusta? ¿Sabes por qué te gusta
las adicciones que te gustan? ¿Saben por qué haces las cosas como las haces? Porque eres de este siglo. Y por esa razón es necesario que tú tomes una decisión intencional de no conformarte, sino que ¿qué? Sino transformarte. Es necesario que haya una transformación en nosotros. ¿Y dónde sucede? En nuestro entendimiento. Y cuando hacemos eso, encontramos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo se adora a Dios? Como nos enseña la palabra. Pero ¿qué sucede después al escuchar todo esto? ¿Y tú quién eres para decirme esto? ¿Y tú quién eres para decirme aquello? Yo adoro como Dios me dijo. Yo adoro como Dios me ha dado a mí sentir. Bueno, tal vez la mujer estaba pensando esto, porque vean lo que dice en el verso 25. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué pasa muchas veces cuando alguien te corrige? Pues allá en el cielo Dios nos dirá quién está bien y quién está mal. Es lo que está haciendo esta mujer. Sé que ha de venir el Mesías. Un día va a venir el Cristo y Él sí nos va a decir qué está mal y qué está bien. ¿Más qué le dice Jesús? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús es la autoridad final cuando se trata de adorar. Cuando se trata de adorar. Voy a usarnos ahora por los últimos minutos a nosotros como ejemplo cuando adoramos, porque de eso se trata, ¿no? Que como iglesia escuchemos la palabra y seamos ¿qué? Transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Cantamos cantos, mi hermano y mi hermana, y lo hemos hecho aquí. Y no volteen a ver a Brian, no tienen la culpa a Brian, la tenemos todos. La tenemos todos. Pero cantamos cantos que no son verdad. Que no son verdad. Le pedimos a Dios que haga cosas que Él ya ha hecho. O queremos adorar a Dios de una manera en la que no estamos expresando verdades bíblicas. Un ejemplo. Señor, que tu presencia vaya conmigo. ¿Que no todo cristiano acabamos de definir que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Entonces, la presencia de Dios va contigo. Donde quiera que tú vayas, no es necesario que lo digas. Ahora, si lo quieres recordar y quieres dar gracias a Dios, gloria a Dios. Hoy cantamos un canto. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Jesús no era rey antes. ¿Creemos lo que los testigos de Jehová creen? ¿Que Jesús un día se hizo exaltado? Nuevamente, la intención es buena de todos nosotros. Cuando lo cantamos, estamos diciendo: Señor, tú eres rey. ¿O me equivoco? Esa es la intención. Mas sin embargo, no lo estamos haciendo con verdad. No lo estamos haciendo con verdad. Es el mensaje que Jesús tiene para esta persona. No nos conformemos a este siglo. Cada día nuestros servicios, nuestros cultos se parecen más a un concierto de rock and roll. Hay luces, hay humo, hay tanta multitud de cosas. Y nuevamente, ¿dónde nos pidió eso Dios? ¿Pero qué tiene de malo? Bueno, ¿recuerdan la historia cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño? ¿A quién lo ofrecieron? ¿A Dios? Muchas veces decimos: es que estaban en pecado. Bueno, lo hicieron en pecado porque hicieron eso. Pero el texto no nos dice exactamente qué tenía de malo eso. Pero después nos dice: me ofrecieron fuego que yo no les pedí. El pecado de los hijos de Aarón fue ofrecer una adoración a Dios que Dios no les había pedido. Oh, mi hermano, adorar al Señor cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Mas es necesario que lo hagamos de la manera correcta. Es necesario que lo hagamos de la manera correcta. ¿Qué adoradores busca el Padre? Los que lo hacen en espíritu. Eso es algo que solo Él puede hacer en nosotros. Transformarnos, redimirnos. ¿Y en qué? Y en verdad. Ahí podemos trabajar nosotros arduamente. ¿Y sabes qué es lo más curioso?
este mensaje que Jesús dio a esta mujer, pudiéramos decir que fue la que la convirtió. Porque ¿sabes qué hace después de esto? Va y le dice a todos los demás, a todo su pueblo, mira, él me dijo todo lo que yo había hecho. ¿Te imaginas cómo ha de haber sido esa conversación? ¿Pero por qué lo hizo? Te voy a decir por qué, mi hermano. El propósito de todo ser humano es adorar a Dios. Y cuando tú adoras al Señor de la manera que Él ha prescrito que tú lo adores, es cuando experimentas verdaderamente esta agua viva en tu vida. Así se conecta nuestro sermón de la semana pasada y el sermón de hoy. ¿Cómo terminamos ayer, en la semana pasada? Que solamente en Cristo se encuentra ¿qué? Satisfacción en nuestra vida. ¿Y cómo es que la encontramos en práctica? Por medio de la adoración a Dios, que es en espíritu y en verdad. A veces nos quedamos muy hipotéticos. ¿Cómo es que yo encuentro esa agua viva en Cristo? ¿Cómo es que yo encuentro esa satisfacción? Adora a Dios y adora a Dios como Él te ha mandado que lo adores. Pónganse de pie, mis hermanos.